Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo, amados hermanos, radioescuchas. Estamos transmitiendo en esta mañana, llegando hasta sus hogares. Estamos transmitiendo en vivo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta ocasión, su servidor Jorge Ramos viajó a este lugar para tratar asuntos de la asociación religiosa. Y bueno, pues el día de hoy, aprovechando que aún nuestro vuelo no sale aún, viajamos hasta después de las 8 de la noche el día de hoy, pero estamos muy contentos porque pudimos cumplir los propósitos por los cuales estuvimos aquí en San Cristóbal. Gracias a Dios, hermanos, que como cristianos podemos llegar a cumplir las leyes terrenales, cumpliendo con lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, que debemos cumplir fielmente con las autoridades que han sido impuestas por Dios. Porque como cristianos debemos de ser luz en todos los aspectos de nuestra vida. Asuntos de la asociación religiosa son necesarios, así para que la iglesia no tenga nada de cual ser avergonzada. Porque cuando cumplimos, hermanos, ante el gobierno, también estamos cumpliendo con las leyes de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la bendición, la oportunidad de llegar ante ustedes, de llegar a sus hogares a través de este medio electrónico. Nosotros estamos muy contentos, estamos felices, hermanos, porque también cuando venimos a estos lugares tenemos la oportunidad de llegar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que viven en estos lugares. Estamos también felices porque la familia en Cristo que nos recibe aquí en el estado de Chiapas, pues nos recibe con los brazos abiertos. Estamos haciendo esta transmisión saludándoles, llegando ante ustedes. Estábamos checando también que todo en la radio se escuche sin ningún problema, esté pues bien sintonizada, y hasta en este momento creo que lo está. Entonces, familia, también pues bueno, vamos a empezar a transmitir en Facebook Live y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra transmisión de esta mañana, retomando la clase que nosotros hemos venido compartiendo, hemos venido dando a través de estas sesiones. Solamente, por favor, denme unos segundos, pero no dejen de sintonizar, por favor. Vamos a dar inicio entonces a esta transmisión. Solamente vamos a pedirle a mi amada esposa, mi camarógrafa también, que pues bueno, me ayude también, por favor, a transmitir. Entonces, familia, solamente unos segundos en lo que entramos al aire. Muy buenos días, amados hermanos, familia, amigos que nos ven a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida a este su programa, Buscando el Reino de Dios y su Justicia. Este programa que es transmitido también en vivo, y estamos transmitiendo para llevar ante ustedes el mensaje de creciendo hacia la madurez espiritual. Nosotros estamos contentos, felices, porque llegamos ante sus hogares a través de los medios electrónicos tales como el Facebook y también a través de la radio. Vamos a transmitir en este momento porque nosotros queremos completamente que la iglesia del Señor Jesucristo esté completamente preparada para presentar defensa de su fe. Reciban un caluroso abrazo, un gran saludo. Las iglesias de Cristo nos saludamos los unos a los otros con un beso santo. Hermanos, antes de comenzar, quiero iniciar con una oración. Quiero iniciar con esta oración para que Dios utilice mi boca, utilice mi mente, para que todo lo que escuchemos en esta mañana sea un mensaje de edificación para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios y Padre eterno, que moras en las alturas, bendito y alabado es tu precioso y santo nombre, Señor. Damos infinitas gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad de poder llegar ante nuestros hermanos a través de estos medios electrónicos. Pedimos, Padre, por favor, que la clase que vamos a tocar el día de hoy sea una clase edificante para nuestras vidas y que nosotros, Padre, comprendamos lo que tú
nos dices a través de tu palabra para crecer completamente a la madurez espiritual, dejando de ser niños que necesitan leche espiritual para comer la carne sólida que viene solamente contenida a través de las páginas de la Biblia, Señor. Gracias damos por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por bendecirnos en abundancia. Y te pedimos, Padre, por favor, quites todo estorbo de nuestra mente y también, Señor, seas en mi boca para que yo hable palabras claras, palabras entendibles y que todo lo que diga sea a través de tu palabra y no invento humano. Gracias, Dios, damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, continuando con esta transmisión, nosotros hemos estado analizando cosas que son muy necesarias para la vida del crecimiento espiritual. Como seres humanos, necesitamos comprender, familia, que si nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, entonces nos convertiremos en personas y cristianos, lo más lamentable, raquíticos. Una persona que es escuálida, una persona raquítica, es porque no se alimenta. Un cristiano que no se alimenta es un cristiano raquítico. Por esa razón, debemos comprender lo que Dios nos está diciendo. Dios quiere que nosotros vengamos a su conocimiento. Ya estamos en el conocimiento de la verdad, como lo hemos mencionado a través de diferentes clases. Ya estás aquí. Ahora es necesario crecer. Pero no crecer solamente por crecer, familia. Se necesita crecer de una forma específica. Se necesita crecer de una forma especial. ¿Cómo vamos a crecer? Cuando nosotros verdaderamente tenemos el deseo de caminar con pasos firmes. Crecer en verdad, en conocimiento, en justicia, en amor hacia Dios y hacia los hombres. Pero amar a Dios debe ser nuestra meta primordial. Amar a Dios debe ser el anhelo de todo cristiano. Pero amarlo no solamente por amar como el mundo describe el amor. Debemos tener amor por Dios, un amor agape, un amor entrañable, un amor que se sienta verdaderamente desde lo más profundo del ser y que emane en nuestras vidas. Porque cuando amamos, no hacemos cosas que desagraden a la otra persona. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a agradarlo a Él. Vamos a agradar lo que Él nos está diciendo y vamos a guardar sus mandamientos. Jesucristo mismo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, mencionaba el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios y entendemos el amor por Dios, vamos a guardar sus mandamientos, porque esta es una de las cosas que nosotros debemos entender como cristianos, como hijos de Dios. El hijo que ama al Padre lo respeta. Acuérdense, hermanos, que la Biblia nos muestra y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos la desprecian. No despreciemos la sabiduría de Dios, la sabiduría excelsa, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que trasciende las fronteras. Dios, familia, nos da la bendición y nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Él quiere que lo conozcamos, pero Él más todavía quiere que lo obedezcamos. Pregunta hasta el día de hoy: ¿lo obedeces? Porque si lo obedeces, entonces lo amas. Y si lo amas, entonces respeta sus estatutos. En toda familia, escuchemos bien esto, hay reglas. Cuando una persona se somete a las reglas, entonces es amado, es bien visto por el que puso las reglas. Jesucristo en su iglesia puso sus reglas, sus estatutos. Por eso cuando estaba hablando Jesucristo con Pedro, ahí en el libro de Mateo, cuando leemos, dice que cuando Pedro hizo la confesión, hermanos, Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre la confesión que tú acabas de hacer, Pedro, edificaré
mi iglesia. Ahí entonces nosotros, continuando con el tema que hemos estado viendo, aquí empezamos con este texto. Jesucristo llegó a este mundo para establecer algo específico. Llegó a establecer su iglesia. Pero eso es muy curioso, porque cuando nosotros escuchamos y escudriñamos las Escrituras, comprendemos algo específico, su iglesia. Y aquí nosotros vemos que quien establece algo o edifica algo, Él es el dueño. El dueño de la iglesia es Cristo, porque Él edificó su iglesia. Y la iglesia del Señor es específica. La iglesia de Dios es única. Única en conocimiento, única en doctrina, única en estatutos. Pero hay que apegarnos a los estatutos. Cuando no nos apegamos a los estatutos, entonces estamos desviándonos. Recuerden que comenté hace algunos videos atrás y mencionaba: el desconocimiento de la ley no te exime de las responsabilidades. Si nosotros no conocemos la Biblia, no nos va a eximir ahora Dios de nuestras responsabilidades, porque el desconocerla, ¿sí?, no justifica. En el libro de Hechos, capítulo 17, fíjense, voy a leerlo con las Escrituras para que no haya nada al aire y que todo esté comprobado por la palabra de nuestro Dios, hermanos. Leemos en Hechos 17, en el versículo 30. En el pasado, la gente no entendía a Dios, y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Ahora, familia, ya no tenemos excusa. Ahora ya no tenemos literalmente pretextos para no servir a Dios. Ahora ya nosotros como seres humanos no vamos a desobedecer a Dios, porque si desobedecemos a Dios, nosotros entonces nos estamos haciendo rebeldes contra su palabra. Debemos comprender cosas específicas. ¿Cuáles son las cosas específicas que debemos comprender? Que Dios ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora ya no hay literalmente cosas para decir: es que no entiendo a Dios, es que no sé lo que Dios me está diciendo. Ahora tenemos medios electrónicos. Tal vez en tus manos tienes un celular, tal como yo las tengo en este momento. Una Biblia, páginas escritas. Tal vez tienes en tus manos otros medios, una tableta, una computadora, donde tú puedes conocer la Biblia. Pero ¿por qué los hombres desconocemos la sabiduría de Dios? Porque no leemos. Y ese es el peor problema como seres humanos. No leer es un problema. ¿Saben por qué al gobierno muchas veces les conviene que no estudies? ¿Saben por qué? Porque así ejerce mejor control sobre ti. Porque desconoces. Desconoces tanto tus deberes, tus obligaciones, como también desconoces tus derechos. Por eso, el gobierno es más fácil que ejerza presión sobre un pueblo cuando desconoce sus derechos. Porque también tienes beneficios. Pero al tener nosotros beneficios, vamos a entender que esos beneficios no me van a dejar hacer lo que yo quiera, lo que yo desee. El Señor Jesucristo también en su iglesia te da obligaciones, te da también responsabilidades y también te da derechos. Por eso dice las Escrituras: a todos los que le aceptaron, a todos los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Ya creíste en Cristo? ¿Ya te dio el derecho de ser hijo de Dios? ¿No has creído en Jesucristo? No tienes aún el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero
Ahora, sometámonos a su palabra. Vamos al libro de Gálatas, de donde hemos estado estudiando en estas últimas lecciones. Si nosotros estamos caminando hacia la sabiduría, hacia Dios, entonces estamos caminando por buen camino. Porque recuerden lo que hemos estado diciendo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, voy a retomar un versículo en el cual nos quedamos. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Qué bellas palabras que nosotros debemos comprender. Una vez que alguien hace un pacto, una vez que alguien establece un testamento, por eso la palabra testamento significa pacto. Cuando alguien hace un pacto, ya nadie puede ni quitarle ni agregarle nada. Únicamente el que lo hizo y el que lo estableció plasmó las reglas, las ordenanzas y plasmó su voluntad. Entonces, el testador, ¿sí? Entonces, el testador nos ayuda a que nosotros comprendamos que su testamento fue específico. Él plasmó sus ideas. Él plasmó su voluntad. Entonces, para que un testamento pueda ser abierto, es necesario que haya muerte. Muerte del testador. Para que los que van a recibir el beneficio puedan adquirirlo. Pero un testamento no se abre hasta que el que lo hizo esté muerto. Entonces, ¿en qué momento el testamento del Señor Jesucristo fue abierto? Recuerdan que allí en las Escrituras nos enseña que el Señor Jesucristo, una vez que estaba en la cruz, una vez que había llegado a ese sacrificio, mencionó una frase importantísima. ¿Qué mencionó? Una frase específica. Consumado es. Cuando el Señor Jesucristo menciona esta palabra, consumado es, entonces Él ratifica su pacto. Porque al morir, Él estableció con normas específicas lo que Él quería dejar para los seres humanos. ¿Qué quería dejar para los seres humanos? Una esperanza de vida. Algo que la ley de Moisés no ofrecía. Algo que la ley de Moisés no iba a poder regalarnos. Una esperanza. Una esperanza donde nosotros tengamos la vida, hermanos. Una esperanza donde nosotros estemos sabiendo lo que Dios nos está diciendo. La esperanza que el Señor nos da. Ahora, miren lo que dice el siguiente versículo. Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Y dice, y sigue hablando. No dice a tus descendencias, refiriéndose a muchas. ¿Qué dice? Y a tu descendencia. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí?, fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar la promesa de Dios. Fíjense qué hermoso versículo. La ley no pudo, fíjense, cambiar el pacto de Dios. Dios
hizo un pacto con Abraham. Fíjense qué bello es esto. Qué bello versículo. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fue ratificado mucho antes que la ley existiera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser el pacto de Dios ratificado? Porque muchos hoy en día dicen, no, pues es que la ley de Dios hay que obedecerla. Y se aferran a esas ideas. Y no cambian. Pero ¿saben por qué? Porque no han comprendido esto. Dios ratificó antes de que la ley existiera. Por muchos que desconocen estos textos, se aferran a la ley de Moisés. Y me vuelvo a mencionar para que todos nuestros amigos que han sido engañados bajo enseñanzas doctrinales que forzosamente la gente quiere hacerles cumplir con diezmos, con tradiciones, con obras de la ley, se están equivocando. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Abraham vivió 430 años antes de que la ley llegara. Fíjense lo que dice. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto. Por eso nos dice así: lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Fíjense qué hermoso versículo. La ley llegó 430 años después. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Ojo, voy a volver a repetir. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. ¿Cómo está entonces esto? Porque cuando la gente me dice, es que a fuerzas tengo que obedecer la ley, hay argumentos también voy a llamarlos ridículos. Entonces, tú me dices que la ley de Moisés, el antiguo pacto, ya no hay que leerlo. Entonces hay que romperlo, hay que sacarlo de la Biblia. No, esos son pensamientos infantiles. Esos son pensamientos de gente que no tiene crecimiento. Ahí nos damos cuenta entonces que la ley no les ha enseñado nada a las personas y que las personas no han entendido nada de la ley de Jesucristo y no han tenido crecimiento. Por eso los pensamientos de niños son para los niños específicamente. Los pensamientos de adultos son para los hombres que crecen y mujeres que crecen en el conocimiento de Dios. Por eso, las bendiciones que Dios promete y prometió, no las podemos recibir por obedecer la ley. Y está hablando de la ley de Moisés. Esto se llama hermenéutica, eso se llama exégesis. Entender las palabras de Dios. Porque las palabras de Dios no son difíciles de entender, pero el mundo quiere desentenderlas voluntariamente. Por eso, dice también, si fuera así, ya no sería una promesa de Dios, pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Por eso, los que creemos en Cristo, creemos en sus promesas por fe. Porque nos dice el libro de Romanos que así como Cristo murió, así también Jesucristo resucitó. Así también los que somos bautizados juntamente con Él, comprendiendo sus estatutos, morimos a nuestras vidas antiguas, pero también resucitamos con Él. Pero no solamente está en esto. Yo muero a mi antiguo hombre, resucito en un nuevo hombre. Pero ahora la ley nos enseña cosas específicas. También viviremos con Él por toda la eternidad. Es una promesa. Pero para los que creen en las promesas de Cristo Jesús. Ahora, versículo 19.
Alguien me podrá preguntar, pero entonces no te entiendo. Entonces, ¿que ya no nos basamos en la ley? ¿Qué? ¿Los 10 mandamientos ya no sirven? ¿Recuerdan que mencioné también en clases pasadas que decíamos, ¿dónde se cumple la ley? ¿Recuerdan a aquellos fariseos? Porque la gente hoy misma se encierra en el fariseísmo nuevamente. Se encierra en el fariseísmo, se encierra a decir. Entonces, la ley dice, ¿los 10 mandamientos ya no los obedecemos? No, sí tenemos que obedecer los 10 mandamientos, pero no solamente eso, son las leyes de Cristo. ¿Y en dónde se resume la ley? ¿Los profetas? En el versículo que él menciona, como los fariseos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si amamos a Dios de esta manera, entonces estamos cumpliendo la ley del Señor. Entonces estamos cumpliendo lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Nos dice Dios que cumplamos a través de amarlo. Pero miren, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, que sirvió de mediador. Otra vez, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar a la gente las maldades que hace contra Dios. Entonces la ley nunca se hizo para vivificar. Entonces la ley nunca se hizo para que el mundo pudiera acercarse a Dios. La ley se hizo para mostrar las maldades. Y cuando alguien conoce las maldades, deja de pecar. Cuando el mundo conoce sus maldades, entonces deja de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cuando un padre corrige a sus hijos, quiere ese padre que los hijos no mueran, no sufran. Por eso cuando Dios crea la ley y la da por medio de Moisés, fue para decirle al mundo, hey, cuidado, estás caminando por sendas equivocadas. Necesitas cambiar tu manera de pensar y de vivir, porque lo que estás haciendo te está separando de mí. Hoy en día, cuando una persona se sigue aferrando a la ley de Moisés, está luchando contra Dios. Se está separando de Dios. En el libro de Hebreos, nosotros tenemos la enseñanza más profunda. Jesucristo fue coronado de gloria. Jesucristo murió porque sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Él murió para darnos libertad. Él murió para hacernos libres de pensamiento, libres de cadenas espirituales. Y nosotros que obedecemos al Señor, tenemos que seguir sus enseñanzas. Y si no las obedecemos, entonces no estamos amando a Dios. Por eso, cuando llegó la descendencia, recordemos que ya en unos versículos atrás ya habíamos visto, y en tu simiente. ¿En qué simiente? En la simiente de Jesucristo. Pero miren lo que dice más abajo, porque nosotros necesitamos comprender no solamente el texto, sino el contexto, ¿sí? El antes y el después. El antes ya lo hemos leído, pero ahora también vamos a avanzar hacia el después, lo que hay más. No es nada más tomar un versículo por tomarlo y extraerlo y poder dar grandes predicaciones de ahí, sino entender verdaderamente, analizarlo. Iglesia, los que lo hemos analizado, bendito Dios,
Pero nuestros amigos que también no conocen de esta ley de Cristo, analícenlo. Porque si a ti te están diciendo que aun cuando cumplas la ley de Moisés, estás caminando por buen camino, ¿sí? Te están engañando. Porque Moisés no la dio la ley. Él fue el mediador. Pero ahora Cristo dio la ley y es el mediador entre un nuevo pacto, entre Dios y nosotros los hombres. Y nosotros que creemos en la Biblia, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios, sabiendo que Él establece un nuevo pacto con nosotros. Pero continuando, antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que fue revelada. Por eso, la ley era nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? Un guardián. Alguien que funge el papel de nana. Cuando los niños necesitan ser cuidados, los padres contratan niñeras, nanas. ¿Para qué? Para llevarlos de la manita, para encaminarlos, para cuidarlos y hacer que esos niños cumplan con las cosas que Dios está pidiendo, sobre todo, que los padres están pidiendo, cómo los niños tienen que ser encaminados. Ahora, el ayo, la ley, fue el guardián, no el nuestro, sino el guardián de quién, del pueblo israelita. ¿Cómo Israel custodió o fue custodiado? Precisamente Dios, dando esta ley, los llevaba de la mano para que llegaran a la presencia de Cristo, entendiendo las promesas de Cristo. Pero ahora, el resultado es que estamos aprobados a través de la fe. La ley que era guardián hasta que llegara la siguiente. Entonces, ¿quién es justificado por la ley? ¿Quién es justificado por Dios? ¿Sí? ¿Los que guardan la ley? No. ¿Quién es justificado por Dios? Los que guardan la ley de Cristo. Los que guardan sus mandamientos. Estos son justificados por Cristo. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Porque ya llegó la ley. ¿De quién? De Cristo. Ahora la ley de Moisés está fuera. Ya no necesita guiarnos, porque ahora el que nos guía es el Señor del cielo y de la tierra, a través de sus palabras, a través de lo que Él nos está pidiendo. Nosotros necesitamos entonces entender lo que dice el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe. No dice en la ley de Moisés, porque la ley no se basa por fe, la ley se basa por obras. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Como cuando el Señor, leíamos en el libro de Hebreos, dice, y cuando Él considera que el pacto antiguo ya estaba viejo, ya había envejecido y ya iba a desaparecer. Cuando Cristo muere, se abre su testamento. No puede haber dos testamentos de una sola persona. O es uno o es otro. Dios dio uno antes de que llegara la promesa, pero quien ratificó la enseñanza del Señor Jesucristo, quien ratificó la enseñanza de Dios, fue Cristo mismo con su sangre. Fue Cristo mismo con lo que Él estaba haciendo. Hermanos,
Dice el versículo 20: sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una familia. Cuando Moisés toma al pueblo de Israel y lo saca de la tierra de Egipto, él llevó a Israel a la tierra prometida. Pero, ¿qué creen? No resultó en una sola familia. Porque gracias a que Salomón comenzó a desobedecer a Dios, el reino de Israel se dividió. Y ahí comenzó la división. Eran los hijos de Jacob, juntamente con los hijos de José, que Jacob adoptó. 12 y medias tribus. Pero las tribus se dividieron. Las tribus no resultaron en una sola familia. Después de años, nosotros vemos los resultados que la Biblia misma nos enseña. Los israelitas estaban divididos. Y aunque provenían de la misma descendencia, no aceptaban ser familia. Pero dice que Cristo nos unificó en una sola familia. Nosotros vemos en la primera carta de Pedro que Dios nos ha hecho una familia. Antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Una bendición, familia. ¿Por qué tenemos esa bendición? Porque nosotros, familia, hemos escuchado y creído al Evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 21. ¿Qué significa esto, que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Dios nunca dio una ley que pudiera dar una nueva vida al mundo. Si fuera así, podría que estuviéramos aprobados por cumplir la ley. Voy a leerlo otra vez. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida al mundo. Si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley. Pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado, para que los que creen puedan recibir por la fe en Jesucristo la nueva vida que Dios prometió. Fíjense qué hermoso. La ley encerró todo bajo pecado, para que los que creen en Jesucristo, los que verdaderamente tienen fe en Jesucristo, puedan ser aprobados no por Moisés, sino por quien entregó la vida por nosotros. ¿Quién entregó la vida por nosotros? Jesucristo. Romanos capítulo 5, que ya hemos mencionado, nos dice que difícilmente alguien muere por un justo. Difícilmente. Ahora, nosotros no éramos justos, éramos culpables de la ley, del pecado. Pero Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Entonces, quien murió por ti merece tu respeto, merece la alabanza. Cristo murió por nosotros, familia, para rescatarnos de la mala manera de vivir. ¡Qué bendición! Porque si no fuese por el Señor Jesucristo, estaríamos perdidos, destituidos completamente de la gloria de Dios. Pero nosotros vemos en el versículo 25, ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Tienes fe? Qué bueno. Pero demuestra que tu fe es fortalecida. Demuestra que tu fe es verdaderamente cierta en el Señor Jesucristo.
Cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees en las promesas de Dios, tú crees que el Señor te está ayudando y que te está bendiciendo, tú puedes creer en ellas, pero cumpliéndolas, obedeciéndolas. Ser una persona fiel, ser una persona obediente. Entonces, nosotros vamos a ver, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo la ley de Cristo es perfecta? ¿Te das cuenta cómo la ley de Dios es perfecta? Tú eres hijo de Dios por fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con los que se justifican por la ley? ¿Son hijos de Dios? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando nos basamos bajo una ley, pero no la cumplimos, nos hacemos culpables de todos los que quieren justificarse por la ley. Miren, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¿Eres hijo de Dios? Entonces también recibiste las promesas que Dios le hizo a Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y el Señor lo tomó en cuenta. Eres una mujer, eres un hombre que tiene fe. Qué bueno por ti. ¿Aún sigues pensando que la ley te va a ayudar a acercarte a Dios? Te estás equivocando. No te equivoques. No te dejes engañar. No voluntariamente seas engañado. Porque la culpa no es de aquel que te engaña, sino la culpa es del que se deja engañar. Un gobierno ejerce control absoluto cuando los gobernados deciden ser engañados. Los hombres que no han llegado a entender la fe y los hombres que se han dejado gobernar por hombres impíos, por hombres que no han conocido la ley de Dios y aún ellos mismos la ignoran, pero los que están siendo gobernados por estos hombres, entonces los hombres se están dejando engañar. No hay que culpar a los hombres de todo a los que nos engañan. Nosotros aceptemos nuestra responsabilidad, porque si nosotros nos dejamos engañar, entonces ya no hay pretexto. Es que él me engañó. ¿Recuerdan ustedes a Adán y a Eva? ¿Recuerdan ustedes este versículo? Estos pasajes que nos narra la Biblia. Cuando el Señor llegó ahí al huerto donde estaban y estaba la presencia del Señor, el Señor les preguntó: ¿dónde están ustedes? Ellos estaban escondidos, estaban temblando de miedo. ¿Y por qué estaban temblando? Porque habían desobedecido. Y dice que cuando el Señor les pregunta y le dice al hombre: ¿dónde estás? El hombre luego dijo: oh, la mujer que me diste, esa mujer me engañó. Y Dios le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Los hombres queremos justificarnos, no aceptar nuestras responsabilidades. Cuando cometemos errores, es mejor culpar a los demás por nuestras fallas que antes aceptar nuestras fallas. ¿Saben por qué muchas personas hoy viven en la ignorancia? Porque les gusta ser ignorantes, les gusta ser engañados. Pero
Cuando alguien les dice lo que están haciendo mal y que se han equivocado, buscan culpables. Es que las mujeres hoy en día que quieren presidir en el púlpito, buscan la culpabilidad. ¿Es culpa del hombre que yo tome la responsabilidad de mi casa? Porque el hombre no quiere hacer nada. Es culpa del hombre porque los hombres no se ponen las pilas en la iglesia. No quieren hacer nada, no quieren presidir, no quieren predicar, no quieren tomar responsabilidades. Por eso la mujer dice, yo por eso estoy haciendo lo que hago. Se justifica. Pero saben, los hombres dicen, pues si la mujer lo hace, perfecto. No hay excusa. Como seres humanos aceptemos nuestras responsabilidades. Pecamos, fallamos, entonces, si pecas, mereces entonces una sentencia. Si fallas, entonces eres culpable de juicio. Pero si reconoces, te arrepientes y cambias tu manera de pensar y de vivir, entonces podrás ser cercano o acercado a la presencia de Dios. La ley no es motivo, la ley de Moisés no es motivo para justificarnos ante Dios. Porque ante Dios, por la ley, nadie será justificado. Fe. El libro de Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta y las obras sin fe es muerte. Pero recuerda estos dos versículos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama. Y amar es respetar. Y amar es entender los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios completamente convencidos de lo que están haciendo? El convencimiento viene cuando hay conocimiento. Cuando conoces, estás verdaderamente comprometido con lo que haces. Cuando alguien desconoce esto, no se compromete. Vamos a hacer una analogía. Cuando nosotros somos solteros, buscamos satisfacernos a nosotros mismos. Trabajas, ganas tu dinero, y si tú quieres un pantalón, incluso de marca, un pantalón fino, unos zapatos caros, cuando eres soltero, no tienes responsabilidades. Y lo compras porque tú estás sabiendo que no tienes a quién mantener, no tienes por quién pensar. Porque cuando somos solteros, de alguna manera, nos hacemos un poco egoístas. Egoístas porque solamente yo, después yo y al último yo. Por eso cuando las personas piensan en matrimonio, piensan en amargura, piensan en amarrarse, piensan en dejar libertad. Pero cuando Dios creó a la mujer, Dios analizó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea. Y cuando alguien encuentra mujer, ha hallado el favor de Dios, hermanos. Pero aquí, ¿por qué estoy dando esta analogía del matrimonio? Porque cuando uno viene al matrimonio, uno adquiere responsabilidades. Los hombres huimos a la responsabilidad porque nos da miedo ser responsables. Nos da miedo tener compromisos. ¿Por qué los hombres se niegan a seguir al Señor Jesucristo? Porque les gusta hacer maldades. Les gusta pecar. Les gusta satisfacerse a ellos mismos. Y pensando primero yo, después yo y al último yo. Cuando ya eres casado, ya no tienes que pensar solo en ti. Si antes te comprabas unos zapatos caros, ya ahora tienes que pensar que ya no tienes que comprar esos zapatos caros para solamente verte bien. Porque los zapatos se desgastan. La ropa se desgasta, la ropa se termina. Pero hacer feliz a la familia es tan sencillo como dejar de tener el egoísmo y la vanagloria para nosotros mismos.
dejar de ser egocéntricos, ególatras, egoístas. Dejar de serlo. ¿Por qué? Porque si yo no empiezo a pensar en los demás, entonces difícilmente podré ser feliz. Aquí ya no se trata en este momento de pensar solamente en mí. Se trata de pensar que Dios está ahí, aunque yo no lo pueda ver. Que Dios quiere para mí una nueva vida. Que Dios quiere para mí que yo experimente cosas agradables. Entonces, si yo antes quería satisfacerme con pecado, ya tengo que renunciar al pecado. Ya no tengo que satisfacerme a mí. Tengo que satisfacer ahora a aquel que me tomó por soldado. Recordemos lo que Pablo le decía a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios te tomó por soldado, Cristo te tomó por soldado, ahora agrádalo a Él. Y quien te toma a ti por soldado, te pone las reglas. Los soldados tienen un lema y dicen, cuando son enlistados, les dicen, a partir de hoy, ya no tienes papá y mamá en el mundo. Ahora aquí, tu madre es la bandera y tu padre es la patria. Entonces, cuando un soldado entiende estos contextos, está entendiendo que está entregando su vida a alguien más y que ese alguien ya tiene el control de su vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué creen? El mundo ya no es nuestro hogar, porque Dios ahora es nuestro Padre. Pero a todos los que le aceptaron y creyeron en Él, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes ese derecho? Qué bueno, porque entonces estás entendiendo la bendición de Dios. ¿No eres hijo de Dios? Puedes serlo. Solamente doblégate. Deja tu egoísmo. Deja tu manera de pensar vana. Ahora conviértete completamente al Señor. ¿Cómo te vas a convertir al Señor? Obedeciendo sus estatutos, guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Familia, que este mensaje se nos quede muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Guardemos los mandamientos de Dios, porque de la palabra de Dios, de su verdad, mana la vida. ¿Quieres vivir? Obedece, sé fiel, no te desanimes. Entonces, concluimos con esto, con un resumen de lo que vimos en esta mañana. ¿Puedes ser justificado por la ley de Moisés? Nadie puede ser justificado. ¿Quién es justificado? Solo los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, que creen en su sacrificio. ¿Cuándo fue ratificado el pacto de Cristo? Cuando Él murió en la cruz, derramando su sangre. ¿Cuándo dejó de estar en vigor la ley de Moisés? Cuando Cristo fue crucificado y fue muerto. En ese momento fue clausurado, fue derogado el Antiguo Testamento. Entró en vigor la ley de Cristo. ¿Quién es justificado por la ley? Ninguno es justificado. ¿Quién tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios? A los que obedecen los mandamientos de Cristo. ¿Ya eres hijo de Dios? Mantente como esto. Mantente como un hijo. ¿No eres hijo de Dios? Deja a un lado tu egoísmo. Deja a un lado tu vanagloria y conviértete al Señor. Porque si te conviertes, entonces aprenderás la verdadera felicidad. Ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo debes de vivir por el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Vivamos como cristianos. Vivamos hombres y mujeres fieles a Dios.
Que Dios les bendiga, familia. Que Dios les guarde en todo momento para seguir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a concluir con una oración. Oremos juntos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias Señor damos por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de poder llegar ante los hogares de nuestros hermanos a través de estos medios electrónicos. Gracias por nuestros radioescuchas. Gracias porque tú, Señor, les ayudas a comprender a través de tu palabra qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Pedimos por favor que nos ayudes también, por favor, a cumplir con tus mandamientos y a dejar atrás nuestros pensamientos inútiles y que solamente pensemos en lo que es la sabiduría perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos, Dios. Gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Familia, que Dios les bendiga y les guarde. Y nos estamos viendo primeramente Dios y escuchando el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. El Señor les guarde, familia. Un abrazo.